Vamos a hablar, y mucho de lo que abordó el compañero habló de una democracia con un enfoque colonial, y mucho de lo que tenemos de la historia democrática es una copia del derecho y de las democracias europeas, anglosajonas. Entonces siempre hemos estado ahí. De hecho, nos fuimos a una independencia hace 200 años porque México lo había hecho y creíamos que Centroamérica estaba también en la capacidad de hacerlo, y vean lo que tenemos. Vamos a conocer y hacer un ejercicio de mis derechos y mis deberes como ciudadana y decirles que sin pueblo no hay democracia. Así que sin los pueblos no hay democracia, aunque hayan partidos políticos, que es muy diferente. Eduardo Galeano dice que el subdesarrollo no es una etapa hacia el desarrollo, sino la consecuencia histórica del desarrollo ajeno. Y se nos ha vendido y se nos ha hecho creer que para que haya desarrollo de un país tiene que haber una democracia, pero una democracia que muchas veces tiene que tener una receta enfocada al modelo, al sistema, que sea conservadora, que sea disciplinaria, fundamentalista y por supuesto con una élite establecida. Aquí no caben muchos y muchas de nosotras en estas democracias que nos hacen sentir. El derecho a nuestra ciudadanía como pertenencia étnica, cultural y el derecho al reconocimiento como pueblo originario por el Estado. Y si recordamos, Berta Cáceres hablaba siempre de hacer la refundación por adelantado. Es una palabra de Berta, la refundación, que fue adoptada por el Partido Libre para hacer la composición de la, de la sigla, ¿verdad? Libertad y refundación. Pero refundar para Berta no es lo que en este momento, y me van a perdonar los compañeros que son militantes de Libre, yo también soy de Libre y soy fundadora, pero no escondo esa realidad. No están refundando, están reciclando lo mismo que ha hecho históricamente el bipartidismo. Y el ejemplo está ahí de cómo los procesos primarios sirven para sacar a los buenos y que se queden los mismos. Y entonces el derecho al reconocernos como pueblo también es parte de la democracia, de la constitución, la constitución en el sentido de cómo está constituido una república o un estado. Eh, Aquí tenemos que el derecho del Estado hondureño es un sistema económico, político, social y jurídico, y que sobre ello pues están nuestras formas de vida, la agricultura, la familia, el acceso a la tierra, la convivencia o lo que le llamamos nosotros la comunidad. También se debe de caracterizar este Estado de Derecho desde cuidar, conservar y relacionarse con los elementos de la naturaleza, de la cosmovisión, del sentido de pertenencia. Es importante y que reconozcamos esa conexión ancestral que lo planteaba el compañero desde nuestros arraigos, y esa conexión que tenemos con la vida, con ser, cómo nos identificamos con la luna, como nuestra abuela, el sol, como nuestros hijos, el aire, el río son nuestros hermanos, las plantas, los animales, o sea, despojar de esa percepción antropocéntrica que a veces se tiene de la democracia, de la gobernanza, a pasar a un sistema de un estado colectivo, y colectivo donde cabemos todos y todas, incluyendo los que no son seres humanos o humanas. Hay que comprender esos lenguajes y esas formas. El ejemplo de Bolivia es interesante y es hermoso porque pese a lo que pasó con el golpe de Estado, se levantaron, y se levantaron porque hay una fuerza y una energía local ahí permanente, que para mí eso es gobernanza, que para mí eso es democracia. Los pueblos originarios también están conformados por una profunda espiritualidad. Esa es otra manera también de expresar procesos solidarios comunitarios. O sea, estoy enfocando en los jóvenes desde otras miradas que se pueden orientar en nuestros territorios.
Cuando hablo de territorio me estoy refiriendo a la cuadra y a la calle donde vivo, a la colonia o al barrio, no necesariamente estoy hablando de áreas rurales. ¿Cómo podemos ir creando sistemas de espiritualidad que nos conecten con la cosmovisión, con la ciencia, con la medicina, con la astrología, con la literatura, con el arte, con la agricultura? Sin estos elementos, ninguna democracia es posible. Una democracia es posible cuando se defiende la vida, la madre tierra, el derecho a la libertad, el derecho a participar, a decidir, a manifestarse, a resistir, como hoy lo estamos haciendo frente a las sedes o frente a este modelo extractivo. También a mantenernos en alerta permanente ante las generaciones invasiones que están llegando sobre nuestros pueblos, nuestros territorios. Yo lo hago y lo planteo desde una cosmovisión indígena lenca. Yo vengo del pueblo indígena lenca y vivo en Santa Bárbara, uno de los territorios con mayor fuerza del colonialismo y de la colocación incluso de esa mentalidad europea dentro de los pueblos. Y aquí y por eso hay un gran choque y una percepción equivocada en la historia de Honduras, que los lencas no están en Santa Bárbara. Y sí estamos aquí, y sí estuvieron aquí, y si no, miremos a Cipriano y Doroteo Cano, que estuvieron acompañando a Francisco Morazán por una patria única y unida que era Centroamérica. El derecho, porque hablo del derecho planteado desde la democracia, desde la ciudadanía, el derecho consuetudinario y originario, que es más allá de una democracia electoral establecida bajo una ley o bajo un marco jurídico que dice cuándo ir a votar, quién ir a votar y a cuánto tiempo hay que aguantarlo. El derecho consuetudinario ha sido limitado, subordinado y no reconocido por el Estado de Honduras. Sin embargo, cuando se hablaron muchos en los acuerdos de paz, se propició reconocer la naturaleza pluricultural, multiétnica, multilingüe del país. Y si vemos hoy, aún en los pueblos garífonas que tienen un arraigo de una lengua materna, se ven violentados cuando llegan a la escuela porque hasta hace poco se ha empezado a avanzar un poco en la educación bilingüe, materno y español. Pero toda la educación nuestra, todos los textos, todos están orientados hacia imponernos una receta, porque es una receta que nos imponen incluso con muchas historias falsas que escribieron por ahí y realmente no está contribuyendo a nada a esto de lo consuetudinario. En el sentido, los estados, por ejemplo, el estado de Honduras ratificó el convenio 169 de la OIT, que casi siempre se está hablando solo del derecho de los pueblos indígenas, pero que no se ha querido profundizar de los contenidos de esos derechos, que pasa por una transversalidad, no solamente del tema de la consulta previa, libre, informada, sino del respeto a todas esas prácticas ancestrales. En muchos lugares, en muchos centros educativos, en muchos espacios políticos ciudadanos le prohíben a los pueblos originarios algunas formas de vestir, algunas formas de expresarse. Y aquí viene como la contracultura, pues, porque se nos ha hecho creer que no hablamos bien, porque no se pronuncian a veces las palabras como el castellano lo dicta y no como realmente el pueblo originario lo expresa. Y hablemos de que los gobiernos, para que hagan democracia, deberían apoyar a las comunidades y ciudadanía en aspectos como una reforma agraria integral, que es fallida la que tenemos, que se promuevan las alternativas comunitarias y económicas de cada región para el buen vivir, que hay que impulsar el arte y la cultura popular. No hay arte, estamos borrando la memoria histórica y al borrar la memoria histórica borramos mucho de nuestras culturas populares. Que se respete y hacer prevalecer convenios y leyes especiales que impulsan el desarrollo y el crecimiento desde adentro, desde lo local. El desarrollo no, como dice la sede, desarrollo y empleo, ni generan desarrollo ni generan empleo, y mucho menos van a contribuir a mantener las comunidades y evitar la migración. Más bien aceleran eso.
pero claro, utilizan esta estrategia porque históricamente hemos estado ligados a un empobrecimiento, como lo dice Eduardo Galeano. Hacer prevalecer los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos como fin primario de un pueblo, como parte del Estado. Y aquí estamos los de Honduras de allá y los de Honduras de acá. Y es más, a los que vivimos en la Honduras de acá, se nos dicen votos rurales. Incluso se nos estigmatizan y se nos señalan que somos nosotros y nosotras los que legitimamos el fraude, la reelección, el continuismo, la prolongación del golpe de Estado, porque de eso se trata, de polarizar la democracia desde la conveniencia de las élites políticas. Y por supuesto es importante retomar que también es democracia la consulta popular, que no se entreguen los territorios, que haya un ordenamiento territorial. El sábado pasado estuve con unos diputados de Libre y yo les preguntaba a ellos qué conocimiento tenían del ordenamiento territorial y de los títulos ancestrales en Santa Bárbara. Y no sabían, pero no están interesados en conocer y aprender porque ya tienen una receta de cuál va a ser su función y su labor dentro del Congreso Nacional. Por eso es que necesitamos un Congreso con mayor representación y participación. El derecho a la necesidad de comunicarnos en nuestros propios idiomas y nuestras propias lenguas. Esto también es parte de esos acuerdos de paz. ¿Cuántos años han pasado después de los acuerdos de paz? Más de 30 años. Y los lenguas, seguimos hablando el español porque esa es la lengua que nos impone desde los centros educativos. Porque la iglesia nos dice que tenemos que leernos la Biblia que nos traen desde España. Hemos abandonado nuestras lenguas originarias y quizás solo los garífonas, parte de los tahuascas y los isleños todavía usan en sus vidas comunitarias familiares su lengua originaria o su idioma original. Nosotros como más incluso hemos impulsado una cartilla que se llama la lengua lenca con todo el abecedario en condiciones pedagógicas para aprender, porque creemos que tenemos que recuperarlo. El derecho a la vida, al cuidado de la madre tierra, a ser felices, a relajarnos, a alegrarnos, a las semillas, a la conservación de nuestras semillas originarias. Y por eso es una de las grandes demandas que se está presentando, que se derogue la ley Monsanto, que se derogue esos acuerdos y esos pactos internacionales de transnacionalización de la alimentación. Y por supuesto, también la vida humana nos han hecho creer que es el ser supremo, y eso lo dice la Constitución, pero las personas estamos ligadas a esa naturaleza y a esa cosmovisión. Dentro de la Constitución de la República es una constitución con un lenguaje muy patriarcal. Yo sé que aquí muchos de ustedes estudian Derecho y van aprendiendo pues que es una constitución hecha y pensada para manejar al ciudadano y ciudadana desde un grupo, desde una persona, con una democracia muy representativa y alejada de lo que puede ser una democracia participativa. Estos pensamientos que les estoy hablando son pensamientos como más abiertos, innovadores, pero que son originarios, que son milenarios, que fueron y que eran los pensamientos de gobernanza o de gobierno en tiempos antes de que llegaran los españoles con sus recetas colonialistas, misógenas. Muchas mujeres no han podido alzar la voz porque la colonia estableció un sistema para que las mujeres estuvieran subordinadas, quizás muy diferente a la realidad que vivían las mujeres europeas, pero muy parecido. Entonces, desde estas formas podemos ver que hay una conexión sagrada entre la espiritualidad, la cosmovisión, las formas de gobernarnos. Y ahí hay ejemplos desapareciendo lamentablemente, como era la alcaldía mayor de la Vara Alta en Yamaranguila. Hay todavía un ejercicio pequeño comunitario sobre esto, pero han querido borrarnos. De hecho, si hacemos una revisión de leyes como la ley de municipalidades,
Cuando habla del cabildo abierto como la forma de informar o de consultar al municipio, es una forma, y lo define desde una forma muy vacía, muy aislada de la realidad y del contexto local. Y ahora tenemos unos problemas tan serios como lo que está pasando en la Mosquitia, como lo que pasa en los territorios indígenas. Y les cuento que en el mes de julio estuve en una discusión porque nos citó el alcalde de San Francisco de Ojeda y tajantemente me dijo, es que en Santa Bárbara no hay lencas porque los lencas están del río Ulúa y del Gualcarque para allá. Eh, un poco ignorante el alcalde, ¿va? Y yo le dije, yo soy lenca. No, me dijo, usted no es lenca porque usted me dice, estudió. Entonces, esa percepción también del que ser indígena es ser analfabeta, es ser oprimido, es ser, no tener la capacidad de decidir y de pensar, es una manera también de hacer una democracia vertical desde abajo, desde la toma de decisiones de ellos, sin consultar. Y lo traigo acá porque ese es el mensaje que se está mandando, que el territorio y que se le ha dado a esta democracia representativa que administra el territorio. Y como ellos tienen la potestad para administrar, lo pueden entregar a través de las sedes, a través de los planes de manejo forestal, a través de sus propias instituciones que son las que están entregando y no están protegiendo. Entonces aquí hay un divorcio total entre la vida comunitaria, la vida del pueblo con la democracia y se ha reducido a espacios meramente electorales. Vuelvo con la educación, el derecho a una educación para la vida. No estamos teniendo una educación para la vida, por tanto, vamos a seguir replicando y vamos a seguir reeligiendo o se va a seguir reeligiendo, entre comillas, a Valdo Ramos Soto, a, a tantos que ustedes pueden pensar ahorita de que no deberían de estar siendo reelectos, porque tenemos una educación que no nos está llevando a pensar. Necesitamos una educación que genere un pensamiento y una herramienta más extraordinaria, que haga constar que el ser humano desde siempre y hoy ha sido el presente y el futuro, que nos enseñe a pensar, a convertir una tarea y una práctica cotidiana con nuestros seres, con nuestra comunidad, con los maestros. Bueno, de hecho, la educación que tengo por allá es virtual y yo pasé de ser la mamá de mi hijo para convertirme en la profesora. Y en la profesora de todas las materias, incluyendo física y química, que no sé nada de eso, pero que tengo que ayudarle, porque esa es mi obligación según el Estado. También la importancia de crear una sociedad que tenga pensamientos y formas progresivas y que se replantee de que no todo lo que dicen y no todo lo que está escrito es verdad, o que no toda la historia que nos han dicho es real, que hay otras historias que no nos han querido contar y que deberíamos recuperarlas. Una educación que nos propicie justicia, solidaridad o valores, pues estamos careciendo de eso. Desde nuestros liderazgos sabemos que afecta mucho, pues, incluso si no fue a la escuela es un problema, pero también si va a la escuela se convierte en otro problema. ¿Por qué? Porque hay un choque fuerte entre la escuela de la vida y la escuela académica que cuadrada, patriarcal, sexista, excluyente, elitista, que nos impusieron. También no estamos teniendo una escuela que nos enseñe principios de valores, de ciencia, de espiritualidad, de filosofía ancestral. Por eso el Estado no tiene ese compromiso y debería tener un compromiso de una reforma educativa que nos permita, pues, que salgamos de esta situación de atraso en el que estamos, porque ya no nos quieren pensando, ya no nos quieren cuestionando, ya no nos quieren construyendo, ni siquiera soñando. El sistema nos está formando como obreros y obreras
esclavos y esclavas. Por eso es que crean paralelamente las sedes, porque lo que están pensando es en tu mano de obra. Y no es lo mismo ser un empleado que ser un trabajador. Yo soy una trabajadora de la tierra, del ambiente, de la lucha social, pero el sistema no me quiere como trabajadora, me quiere como una empleada de sus empresas y de sus procesos. También el derecho a la educación para la vida y la pertenencia étnica cultural es nuestro derecho y nuestra lucha. No necesitamos memorizar nuestras acciones mecánicas y de los pensamientos manipulados. Son contrarios a las libertades, a la emancipación, a la autodeterminación. Se debe de promover y aprender y mejorar la acción de pensar para asumir las mejores decisiones. Y a veces nos preocupa que tenemos que sacar mantener el nivel académico, pero ¿para qué? ¿Para qué me interesa a mí tener un nivel académico? ¿Será que me va a ayudar a reducir las condiciones vulnerables en las cuales mi comunidad, verlo desde el colectivo o mi país está? Entonces, si lo vemos, si lo profundizo en el tema de educación, porque yo sé que muchos de ustedes estudian, yo todavía sigo estudiando, pese a que ya, ya tengo más de 50, pero creo y estoy estudiando porque lo estoy viendo como una necesidad y como una emergencia. Entonces, tener ese sentido de mejorar, de salir adelante, porque yo voy a estudiar si la academia no me llena mis expectativas. No, lo voy a hacer para contrarrestar todo lo que la academia a veces no está haciendo bien. Tenemos que empezar a hacer cambios para poder pensar en otras formas de ser democracia. Es necesario reflexionar cómo aplicamos y usamos nuestros conocimientos, porque muchas veces decimos que no sabemos, que no conocemos, y es por una infinidad de veces que no usamos los conocimientos, nos quedamos en puras palabras, ideas y deseos. Y también porque hemos dejado el conocimiento ancestral, esa memoria histórica contada desde nuestros ancestros, para desplazarla el conocimiento virtual. Ahora todo en Internet nos resuelve, hasta los exámenes que hacemos. Voy cerrando, hablando también que el tema de la democracia y la ciudadanía solo va a ser posible si hay un derecho a la soberanía alimentaria. Los pueblos originarios tienen la capacidad de decidir, de producir para garantizar sus alimentos, su familia y su comunidad. Si las acciones del gobierno no tienen pertenencia ética o se toma en cuenta las prácticas agrícolas, alimentarias y las necesidades económicas, nos permiten mantener una sustentabilidad comunitaria. Y nos han hecho creer que aquí hay soberanía, seguridad alimentaria, claro. Cuando el PMA dona sus productos que están por vencerse, nos los vienen a tirar a nosotros para repartirlos. Esa no es garantía de que vivimos en un país en democracia. Y yo, créanme jóvenes, que yo no veo que la situación de Honduras esté tan lejana de esa realidad de Haití. De hecho, con Haití competimos en primer lugar a quien está en situación de desventaja frente al hundimiento que lo han llevado. Siempre estamos hablando de lo que está pasando con las mujeres en Afganistán, pero nunca estamos cuestionando lo que está pasando con las mujeres en Honduras. ¿Qué papel juegan las mujeres en la toma de decisiones, en el acceso y la toma al poder? Y si esa mujer es indígena, ¿qué nivel de participación tiene esa mujer frente a la otra mujer que representa los grupos económicos corporativos? Pero es que esa es la democracia blanqueada que nos decía el compañero. Es que es indígena, es chaparra, es chiquita, no tiene los estándares que exige el modelo democrático que nos imponen desde afuera. Así que yo lo pensaría bien que un día alguien nos viniera a contar, y les viniera a contar a ustedes, y a mí me gustaría participar, que conozca y que nos cuenta lo que está pasando a profundidad en Haití, porque mucho de lo que parece en Haití parecen vidas paralelas a lo que está pasando en Honduras. Por supuesto, aquí hay una democracia blanqueada y allá hay una democracia racista, que eso es lo que a veces mantiene polarizada nuestra realidad.
Debemos defender la economía local ancestral para que haya buen vivir, para que haya gobernanza y para que haya ciudadanía. Sin esas tres cosas no va a ser posible lograr una democracia incluyente, que tengamos acceso a una ciudadanía en igualdad de condiciones, como lo dice la Constitución o como lo dicen los convenios internacionales que Honduras ha cuidado. Y que la ciudadanía no solamente son elecciones, es mucho más que eso. Que nosotros hacemos prácticas de ciudadanía. Yo estuve el día de ayer, y ya voy cerrando con esto, en un municipio que se llama San Nicolás Santa Bárbara. Y ayer se declaró ese municipio libre de sedes, porque hay un riesgo minero y hay un riesgo hidroeléctrico. Y la comunidad soberanamente vino desde las aldeas a decir, estamos declarando nuestro municipio. Esa es democracia, esa es participación ciudadana, esa es toma de decisiones, esa es autodeterminación. Por tanto, eso también contribuye a la gobernanza, a la gobernabilidad, como se le dice, y a la construcción de una institucionalidad local. Creo que es bien difícil para los que viven en Tegucigalpa hablar de un cabildo abierto y mucho menos hablar de una consulta previa libre e informada. Una, porque no está legislada y no la vamos a permitir al estilo Nájera, pero sí hay otras maneras de hacer prevalecer la ciudadanía y la democracia. Se vale incluso no ir a votar por esos candidatos y candidatas que nos imponen. Incluso se vale a que nosotras empecemos a decir, en este municipio vamos a elegir nuestros propios alcaldes de una manera autónoma, sin esos calendarios impuestos desde afuera o esos calendarios impuestos bajo presupuestos amañados, manipulados y controlados por los partidos políticos. No todo lo que está detrás de los partidos políticos es democracia. Mucho de lo que está ahí es parte de la impunidad, de la corrupción y del continuismo, de una extensión de los partidos del bipartidismo. Créanme que a mí me duele y a mí me dicen, ay, pero sos bien dura cuando me hablas con la gente de Libre. Es que yo siento que me asiste el derecho a decirlo, ¿no? Porque se supone que deben de marcar la diferencia. Entonces, con esto cierro y cómo lo vemos y lo sentimos. Hay diferentes maneras de sentirlo, Jennifer y compañeros, y creo que para mí la gobernanza, la ciudadanía y el buen vivir son tres elementos fundamentales para construir una matria y una patria diferente. Muchas gracias. Sin mujeres no hay democracia.